Es común pensar que existe una relación dicotómica entre la ciencia y el arte, llevándonos a pensar que las conexiones entre ellas son casi inexistentes y que los artistas ignoran por completo a las ciencias puras como lo son la física o la matemática al crear una obra de arte. O viceversa, que los científicos carecen de creatividad e imaginación para encontrar la solución a sus problemas y ejercicios. Pero podemos afirmar que esto no es necesariamente cierto. Por ejemplo, existen muchos artistas, dígase, pintores, compositores, diseñadores, etcétera, que han buscado incorporar elementos de la naturaleza a través de un lenguaje muy particular, el de las matemáticas, y no cabe duda de que muchos de los grandes científicos de nuestra época han hecho uso de la creatividad para poder encontrar la solución a diversos problemas. En esta ocasión hablaremos de uno de los más claros ejemplos de esta simbiosis artístico-científica, Béla Bartók, quien fue uno de los compositores más destacados del siglo XX. Nacido en 1881 en Hungría, Bartók comienza su formación musical a la temprana edad de 5 años, siendo este el comienzo de una destacada carrera en la música, que no solamente incluía la composición, sino también la enseñanza y la interpretación. Entre sus obras más famosas se encuentran las Danzas Populares Romanas, que es una obra para solista, El Castillo de Brava Azul, que es una ópera, El Mandarín Maravilloso, que es un ballet, y música para cuerdas, percusiones y celesta, que es para una orquesta de cámara. Bartók tuvo un sistema de composición que se caracterizó por su complejidad, basado fuertemente en las variaciones dentro de una misma obra, además de tener un estilo repleto de elementos folclóricos. Otro de los elementos característicos de muchas de las composiciones de Bartók es el juego con las armonías y los números, incluyendo, por supuesto, la inclusión de la proporción áurea como un recurso estructural en diferentes escalas. Cabe mencionar que Bartók mantuvo el secreto de su método de composición hasta su muerte. Fue el teórico y musicólogo húngaro Erno Lendvai que propuso una teoría sobre el método de escalas que probablemente Bartók utilizaba. Bartók utilizó la proporción áurea más que nada como un recurso estructural en sus composiciones. En ocasiones, este aparece ya sea dividiendo secciones temporales o haciendo coincidir ciertos instrumentos o matices con un número particular de compás, entre algunas cosas más. Pero antes de continuar, debemos preguntarnos, ¿qué es la proporción áurea? El número áureo, proporción áurea o número de oro es un número irracional. Es decir, es un número que no puede expresarse como el resultado exacto de una división entre dos números enteros. De manera particular, este número es el resultado de dividir un número de la secuencia Fibonacci por su predecesor, dando como resultado aproximado 1.61803. Este número se define como la proporción que guardan entre sí dos segmentos de rectas, y se suele representar con la letra griega phi. Pero, ¿qué es lo que hace tan especial a este número irracional si sabemos que existe una cantidad infinita de ellos? Desde cientos de años atrás, la humanidad se ha encontrado con la secuencia de Fibonacci en diversos lugares, principalmente y de manera más llamativa en la naturaleza, ya sea oculto o a plena vista. Un par de ejemplos podrían ser el caparazón de un caracol, los flósculos de los girasoles, la cantidad de pétalos en las flores e incluso alguna galaxia. De igual manera, se suele relacionar a los elementos que cumplen con la proporción con ser bellos, ya sea visualmente o al menos geométricamente. Esta razón ha llevado a artistas o arquitectos a incorporar la proporción áurea a sus obras y diseños, fuertemente inspirados en las estructuras y geometría de la naturaleza. Sabiendo eso, regresemos a la obra de Bartók y la manera en la que se utilizó la proporción áurea en ella. Quizá el ejemplo más conocido de este, y sobre el cual existe cierta controversia aún, es la obra de 1936 de Bartók, Music for Strings, Percussion and Celesta, música para cuerdas, percusión y celesta. Esta obra se divide en 4 movimientos: andante tranquilo, allegro, adagio y allegro molto. Nos fijaremos particularmente en el primer movimiento. Este consta de 89 compases, donde tenemos que los compases relevantes de este movimiento son el 21, 34, 55 y 89, donde notamos algo en particular. Son números que pertenecen a la secuencia Fibonacci, es decir, el número en cuestión es la suma de los dos números anteriores. Notamos que Bartók utiliza la proporción áurea para añadir elementos e incluso influir directamente en la estructura del movimiento. Tan solo fijémonos en un par de los que mencionado. En el compás 34, notamos que en los instrumentos de cuerda se les retira la sordina, que es la pieza que se coloca sobre el puente del instrumento para suavizar su sonido, haciendo un cambio en el matiz y timbre de estos. Similarmente, notamos que en el compás 55 se encuentra el clímax del movimiento.
Bartók hace coincidir ciertas partes de la composición con ciertas secciones de la secuencia Fibonacci, como son las secciones de las sordinas, el número de compases previo o después del clímax, o incluso la estructura del arco que tiene el movimiento, formando una simetría del movimiento a partir del clímax. Pero Bartók no solo utilizó esta proporción para la estructura musical, sino también para el ritmo y la construcción de escalas y de acordes. Otro ejemplo respecto a la construcción de ritmos de Bartók, usando la serie Fibonacci, podría ser la obra Microcosmos 101, en la cual se considera los valores de las notas musicales y los va sumando de una manera similar a la serie Fibonacci. Podemos describirlo de la siguiente manera. En este caso, sea una corchea nuestro valor más pequeño, entonces su sucesor serían 2 corcheas, después 3 corcheas, que sería lo equivalente a una negra ligada a una corchea, después 5 corcheas, que sería una nota blanca ligada a una corchea, etc., dándonos un ritmo basado en la secuencia Fibonacci. Sucede algo similar con la construcción de escalas y acordes, pero trabajando con un semitono como nuestra unidad más pequeña para las sumas de Bartók, hallando de esta manera segundas menores o mayores, terceras, cuartas y demás. Bartók y su obra nos resultan un gran ejemplo para la incorporación de las matemáticas al arte y viceversa. Y aunque particularmente hablemos de música y en específico sobre la incorporación de la sección áurea esta vez, cabe resaltar que, así como existen músicos dedicados a incorporar elementos de las matemáticas a sus obras, también existen otros artistas que buscan hacer lo mismo, ya sea en una pintura, una pieza musical, un edificio o incluso en poemas, como les invitamos a leer en los artículos que se encuentran en nuestro blog. El arte y la ciencia no son ajenos y esperemos que nunca lo sean, y siempre estén cerca y a nuestro alcance.